Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Desde Israel con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael? Hola Jorge, muy bien, ¿qué tal tú? Muy bien, nosotros aquí ya como en Israel a punto de entrar en esta fecha señalada en el calendario de Israel, Yom HaShoah Be'Gvura, el Día de la Memoria del Holocausto y del Heroísmo. ¿Cómo se vive eso en Israel? Pues así es, hoy, esta noche comienza Yom HaShoah, el día en el que se conmemora a las víctimas del Holocausto. Este año se conmemoran 70 años desde el final y es un día muy particular, comienza hoy miércoles 15 por la noche, de hecho empieza dentro de media hora y durará hasta mañana por la noche, y entre hoy y mañana hay actos por todo el país. Desde pequeños eventos en casas en los que se invita a supervivientes para contar sus historias, hasta actos gubernamentales y a las más altas escalas. Mañana por la mañana a las 10 sonará una alarma a la que siguen 2 minutos de silencio, con lo cual durante esos 2 minutos se para todo el país. Supongo que ya los oyentes habrán visto más de una vez vídeos o imágenes de estos momentos, que suena la alarma en todo Israel y la gente deja de hacer todo lo que está haciendo. La gente que está en el coche se para, aunque esté en medio de la autopista, y durante esos 2 minutos solo se piensa en las víctimas y en recordar su memoria. Y por otro lado, se conmemora y se recuerda no solo el genocidio y la masacre, sino también a los héroes que ayudaron y que no permanecieron impasibles ante los horrores del Holocausto, como hizo la gran mayoría de la población en Europa, también cabe decir. Y bueno, con motivo de estas fechas siempre hay muchas cosas, además de los actos. En Yad Vashem siempre hace exposiciones, seminarios, actos y demás. Y este año han decidido inaugurar una exposición dedicada a los niños judíos asesinados por los nazis. Se llama Estrellas sin un cielo. Y bueno, la exposición pretende conmemorar la vida de los niños, bueno, la vida que perdieron los niños durante el Holocausto, 1,5 millones de niños judíos, y han intentado simbolizar un bosque con columnas y con historias personales y demás. Parece muy interesante, todavía no he ido a verla, pero con suerte lo haré pronto. Y bueno, por otro lado, está bien conmemorar, y creo que Israel es un país que hace muy bien, honra muy bien a los muertos y a los supervivientes también, pero también hay cosas que cabe criticar, digamos, y recientemente han salido unas cifras que a mí me han llamado mucho la atención, si bien ya las conocía, no hasta tal detalle. Y hay aproximadamente 200.000 supervivientes del Holocausto viviendo a día de hoy en Israel, unos pocos menos quizás, y lo interesante es que 1 de cada 4 vive en la línea de la pobreza. Muchos de ellos no tienen para bienes básicos, para medicinas, para encender la calefacción en invierno, y es algo bastante aterrador porque es gente que ha pasado por horrores inimaginables en su vida, y aunque Israel sin duda es el país en el que estar después de haber sufrido eso, yo entiendo que un superviviente del Holocausto, para él quedarse en Europa debe ser algo muy complicado, especialmente viendo cómo está hoy en día, pero no todo es idílico y maravilloso aquí. Si bien hay algunos que han recibido compensaciones, ayudas, beneficios, etcétera, por su condición de superviviente, otros viven en la más mísera pobreza, y es algo que el gobierno intenta cambiar y ayudar en ello, pero creo que todavía queda mucho por hacer y no hay tanto tiempo porque al final es gente de una media edad de 80 y bastantes. Entonces creo que habría que cuidarles más y prestarles más atención. Desde luego, sí, eso es un tema que ha renacido también estos días. Yo creo que vuelve a ponerse en evidencia prácticamente cada año para estas fechas, que de pronto uno se acuerda que hay gente que aparte de haberlo pasado muy mal en su vida, pues ahora tampoco lo está pasando demasiado bien. Pues no, desde luego.
liderazgo y creo que es gente a la que habría que cuidar porque cada historia es única y desgraciadamente no quedan muchos y yo me considero afortunada de ser de la generación que todavía ha podido conocer y escuchar historias de personas que han estado ahí, que lo han sufrido en sus propias carnes. La próxima generación no va a ser tan afortunada, entonces creo que los pocos años de vida que les quedan a estos supervivientes habría que hacer que fuesen lo mejor posible, sino tenerles viviendo en la pobreza, porque son unos 45.000 supervivientes de Holocausto que viven, bueno, sin poder comprar medicinas y que muchos de ellos tienen que dejar de comprar alimentos porque no les llega el dinero. Quería hacerte una Y pregunta, Yael. dime. Tú viniendo desde la diáspora, viniendo en este caso desde España, ¿notas que la relación, la percepción o el concepto que tienes de la Shoah, del Holocausto, es distinto de los chicos de tu edad que nacieron y se criaron en Israel? Pues no lo sé, creo que al haber crecido en un ambiente judío, todos entendemos, o más bien intentamos entender, la magnitud y el horror que fue el Holocausto para el pueblo judío. Es distinto porque en Israel la gente ha crecido por lo general entre judíos, gente de su misma condición y con un pensamiento bastante uniforme, digamos, con respecto a este tema. Viniendo de Europa, por ejemplo, yo he convivido con gente que a día de hoy se toma la libertad y el derecho de comparar lo que pasa en Gaza con el Holocausto. Bueno, pero Y esos son los no judíos en general, ¿no? esos son los no judíos, exacto. Pero bueno, yo he convivido con un ambiente así y en Israel no es algo que se vea tanto. Si bien sí que existe esta preocupación que te comentaba antes, pues del estado en el que se encuentran muchos de ellos, pero no siento que haya una gran diferencia. Creo que todos tenemos la misma percepción. Sencillamente a mí como europea, por ejemplo, todo este tipo de comentarios que se hacen me ofende mucho porque solo han pasado 70 años y hoy en día seguimos viendo insultos, antisemitismo y lo que hace unos años parecía imposible, cómo se va a repetir el Holocausto, cómo podría volver a pasar algo así. Pues no lo creo y quiero creer que no. Además, hoy en día tenemos el Estado de Israel, pero es algo preocupante, hay que decirlo, y en estas fechas pues también surge el debate del antisemitismo en Europa y de cuál es el futuro que les depara a los judíos que están ahí. Cuando en Israel, bueno, al final las personas están aquí y con sus más y con sus menos confían en que el país progrese y que este es el sitio en el que deben de estar. No sé, ¿quieres agregarnos alguna cosa más sobre este tema o sobre algún otro en la crónica de hoy? Bueno, que desde el último programa han pasado muchas Muchas cosas en cosas, el mucho tiempo. panorama político. Han pasado muchas cosas, quiere decir que ya hay un resultado en votos, pero todavía las coaliciones no se han formado y tampoco parece que sea tarea fácil. Así que ya iremos viendo en las próximas semanas cómo se desarrolla el tema. Lo principal, como ya sabrán todos nuestros oyentes, es que Netanyahu volverá a ser primer ministro y es muy interesante cómo de un día para otro cambiaron completamente las estadísticas. Si bien 2 días antes de las elecciones parecía que no iba a ganar ni 17 escaños y al final acabó, si no recuerdo mal, con 30. Sí, no. ¿Cómo Entonces, cambiaron las estadísticas en la misma noche? Porque las que estaban bueno, a sí, pie de urna le cierto, daban 27 y de pronto eran cierto, 30, sí. cierto. Bueno, también sus declaraciones de la noche anterior fueron, Sí, sí, bueno, hechas contundente. a propósito para ganar el voto de la extrema derecha. Luego se tuvo que echar para atrás, evidentemente, porque uno como primer ministro no puede hacer ese tipo de acusaciones.
Pero bueno, iremos viendo en las próximas semanas cómo Bueno, se desarrolla todo este tema. exacto. Bueno, de momento la semana que viene, si bien esta noche tienes la tristeza y la semana que viene, dentro de 6 días, también otro día triste como es el que mencionabas, el día del recuerdo a los que murieron en las guerras y combates de Israel, el de Yom HaZikaron. Para el día siguiente es un día de jolgorio, el Yom HaAtzmaut, el día de la independencia, se Desde cumplen luego. 67 años y ese es un día que un poco de alguna manera compensa por todo el dolor que se puede acumular en estas semanas, ¿no? Desde luego, es una ocasión estupenda y el tenerlos tan juntos evidentemente está hecho a propósito. Y bueno, ya contaré más sobre eso en futuros programas, pero es así como hay que recordar a las víctimas y no olvidarse de ellas, y eso creo que es algo que Israel hace muy bien. Cada víctima es más que un número, una estadística, es una persona con una historia, una familia, pero al mismo tiempo no solo recordamos lo malo, sino que también celebramos lo bueno, celebramos que tenemos un Estado, que lo que se ha construido en menos de 70 años es increíble y maravilloso, lo que ha llegado a ser Israel, desde un desierto hasta lo que es hoy, una potencia mundial en tecnología, medicina, etc. Entonces, sí, es algo muy bueno, que además de recordar las cosas trágicas, también celebremos lo bueno y lo que queda por venir. Pues nada, seguiremos celebrando lo malo, pero lo bueno también. Muchas gracias, Yael, por habernos acompañado hoy y bueno, un placer. Dentro de 2 semanas volveremos a encontrarnos.